Hola mis amados hermanos, gracias al Señor. Una vez más podemos estar compartiendo su santa palabra en forma muy especial en estos días, la cual estamos viviendo. Y antes de empezar, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre amado celestial, gracias le damos por estos momentos que usted nos concede, poder estar, Señor, junto a mis amados hermanos de la iglesia UCB Los Avellanos y poder compartir, Dios mío, su santa palabra, poder compartir, Dios eterno, este pensamiento en cuanto a lo grande y maravilloso de su amor, de su bondad y de su misericordia que usted tiene para con cada uno de nosotros. Padre mío, en esta hora le rogamos humildemente que usted nos acompañe, podamos, Señor, abrir nuestros corazones, que esta palabra santa pueda tener cabida en nosotros, Padre mío, y que podamos ser edificados. En esta hora le ruego su bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, la lectura que tenemos para el día de hoy, para nuestra meditación, la tenemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así la santa palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Importante para nosotros, mis amados hermanos, tener plena confianza, plena certeza de lo que Dios puede hacer con nosotros. Cuando nosotros colocamos esa fe y esa seguridad que Él está a nuestro lado, mis amados hermanos, nosotros podemos estar en esa confianza para poder hacer conforme a los propósitos que Dios tiene para con nuestra vida. Aquí nos encontramos con este profeta, mis amados hermanos, en la cual Dios lo usó en forma maravillosa para poder proclamar el mensaje que él tenía para la nación del pueblo de Judá. Para aquella nación, mis amados hermanos, estaba viviendo momentos muy difíciles, momentos muy terribles, y estaba siendo asediada por el rey Nabucodonosor, por el imperio babilónico, mis amados hermanos del Señor. Y Dios había prometido a través de este profeta que iba a castigar la maldad y el pecado que este pueblo había cometido. Este pueblo tenía, mis amados hermanos, el antecedente de la tribu del norte, el cual ya después de 100 años y tanto, mis amados hermanos, habían sido también tomados cautivos, ellos por el reino del norte. Mis amados hermanos, ellos tenían este antecedente de la maldad. Dios los había castigado y los había también llevado cautivo, mis amados hermanos en el Señor. Pero el pueblo de Judá no tuvo ese cuidado, ni tampoco puso, digamos, como experiencia lo que había vivido el pueblo de Israel, las tribus del norte. Y dice la palabra del Señor que ellos hicieron mucho más mal todavía. Por lo tanto, Dios no podía pasar por alto y Él tenía que castigarlo. Aquí tenemos a este profeta en esta circunstancia en la cual está en la cárcel, está encarcelado. Porque revelar la verdad, revelar lo que Dios estaba ordenando que el pueblo hiciera, que el rey hiciera, lo pusieron en la cárcel y lo acusaron
de traidor, como que él estaba a favor del reino de Babilonia, mis amados hermanos del Señor. Por lo tanto, allí en esta circunstancia, Dios se manifestó también a su vida, y es por segunda vez que Dios le habla al profeta. Antes lo había hecho, mis amados hermanos, en el capítulo 32, en la cual Dios le ordenaba que comprara una heredad que su primo le venía a ofrecer, una heredad, mis amados hermanos, que en el fondo simbolizaba lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Judá. ¿Ah? A pesar de todo aquello que ellos estaban viviendo, de todo aquel desastre, a pesar de que Dios los iba a castigar y los iba a llevar cautivos a una tierra extraña, Dios nuevamente iba a tener misericordia de ellos. Y a través de este ejemplo de la compra de una propiedad, mis amados hermanos, estando él en la cárcel, estando los enemigos fuera, mis amados hermanos, rodeando la ciudad, siendo el lugar donde estaba ese terreno que él adquiría, tomado por los enemigos, porque estaba en tierra de Natot, mis amados hermanos en el Señor, Dios le hace comprar este terreno, y a través de Edras dice que le pide que guarde aquella carta que él firmó por aquella compra ante testigos, mis amados hermanos en el Señor, y le pide que le dio orden a Baruch. Me equivoqué, mis amados hermanos, dije Edras, pero es Baruch, que delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días, para que la guardara. Baruch, mis amados hermanos, era el que escribía todo lo que Dios ordenaba a Jeremías. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, Dios a través de este ejemplo estaba mostrando su amor y su bondad y su misericordia. Jeremías, por supuesto, él no entendía todo esto, lo que estaba pasando, porque por un lado él veía destrucción, veía calamidades, veía muerte, mis amados hermanos, y por otro lado Dios le ordenaba que comprara aquel terreno. Mis amados hermanos, él no podía entender estas cosas, pero en medio de todo esto, mis amados hermanos, cuando Dios está presente, hay esperanza. Y el profeta, él obedeció a la voz de Dios, él se sometió a la voz de Dios, mis amados hermanos, porque el profeta veía en todas estas cosas y en todas estas visiones que Dios le mostraba. Y como él no entendía todas estas cosas, dice que vino una vez más la palabra de Dios. Dios habló a su corazón y le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este Dios, mis amados hermanos, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, dice: Jehová es su nombre. Es importante que nosotros podamos entender esto, que nosotros estamos en presencia de un Dios verdadero, de un Dios real, de un Dios que hace conforme a su palabra, y que Él no deja nada, mis amados hermanos, nada oculto. Dice de que cuando sus hijos claman a Él y le piden, Él les muestra, les revela. Y este es lo que Dios le dice al profeta: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Cuáles son estas cosas ocultas? ¿Cuáles son estos que Dios quiere revelarle a Jeremías? Son cosas inaccesibles, mis amados hermanos, que el común de la gente no puede ver. Por lo tanto, Dios va revelando a sus siervos, a los que confían en Él. Nosotros tenemos un ejemplo claro en el libro de Daniel, allí en el capítulo 2 de Daniel, cuando el rey se turbó, dice que tuvo un sueño, y
y en el sueño Dios le mostraba cosas, pero que después él se olvidó del sueño y ordenó a todos sus sabios, a todos sus entendidos, le mostraran el sueño y que le dijeran su significado. Pero, mis amados hermanos, ¿quién puede revelar algo que usted no conoce? ¿Quién puede revelar algo que si a usted no se lo dicen, cómo lo puede saber? Pero allí hubo un varón, no se contaminó con las cosas del rey. Allí junto a sus amigos, aquellos que le acompañaron en la primera deportación, mis amados hermanos del Señor, dice que allí él clamó a Dios, pidió a Dios que le revelara este sueño. Mis amados hermanos, y Dios, que es grande en amor y en misericordia, vino al profeta Daniel y le reveló aquel sueño, le mostró no solamente el sueño, sino que su interpretación. Mis amados hermanos, y esa interpretación de Daniel todavía está vigente, mis amados hermanos. Por lo tanto, Dios es el que revela los misterios, Dios es el que da el conocimiento, Dios es el que da la claridad de todas las cosas, y nosotros tenemos que confiar en Él, tenemos que creer, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros nos sentimos abatidos, nos sentimos derrotados porque nos pasa alguna situación adversa, pero mis amados hermanos del Señor, Dios está a través de quizás de esta aflicción, nos quiere mostrar algo y que Él quiere revelarnos algo, pero como nosotros no tenemos esa seguridad y esa fe, no acudimos a quien debemos de acudir, y Dios nos espera para que Él pueda ayudarnos en la situación. Mis amados hermanos del Señor, era tan grande lo que Dios tenía para este pueblo, que la palabra lo revela más adelante en este mismo capítulo. Allí en el versículo 6 nos dice su palabra: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Qué bendito es el amor de Dios, cómo Dios revela lo suyo, esa seguridad, para que nosotros tengamos esa fe y podamos confiar en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos demanda. Aquí, mis amados hermanos, Jeremías le pedía al pueblo, le pedía al rey que se entregaran, que se rindieran, que fueran, mis amados hermanos, tributarios de este rey que lo estaba avasallando como el reino de Babilonia. Pero ellos no quisieron, ellos no hicieron caso, al contrario, lo castigaron, mis amados hermanos, metiéndolo en la cárcel. Incluso pedían la muerte para él, pero Dios, que le había prometido que él lo iba a guardar, que él lo iba a sostener, Dios estaba en control de todas las cosas. Y Él es el que tiene el control también de nuestras vidas, mis amados hermanos. Hoy día vemos como el mundo está en ese desasosiego, mis amados hermanos en el Señor, en la cual ven el dolor, la angustia que hay. Ya no se habla de algo normal, sino que hoy día estamos hablando de un nuevo orden mundial. Mis amados hermanos, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, sabemos cuál es el fin de esta humanidad, sabemos hacia dónde se dirige, mis amados hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos, por misericordia de Dios, esa revelación para nuestra vida, y nosotros debemos estar confiados, debemos esperar en Él confiadamente, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y que un día, en su bondad y en su misericordia, Él nos rescatará de este mundo para llevarnos, para poder estar junto a Él en aquellos lugares que Él ha ido a preparar para nosotros. Mis amados hermanos en el Señor, nosotros podamos creer a la voz de Dios,
podamos creer al llamado que Él nos hace. Dice la palabra del Señor revelada a este profeta en el versículo 8, dice: los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Qué bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos en el Señor. Cuando ya se pensaba que este pueblo ya estaba prácticamente desaparecido de la faz de la tierra, Dios tenía promesa para ellos. Dios tenía promesa que un día los iba a juntar, los iba a reunir nuevamente y los iba a traer. Y esto era el significado, mis amados hermanos, de aquella carta, de aquella tierra, que Dios le había hecho comprar. Ellos volverían nuevamente a instalarse, volverían a comprar, volverían a poseer nuevamente aquella tierra. Mis amados hermanos del Señor, ayúdenos el Señor que Él abra nuestra vista, nuestros ojos espirituales, para que nosotros podamos ver las promesas de Dios y tomarlas con esa convicción, con esa seguridad, que el que va con nosotros es mucho más poderoso que todos los gigantes que se nos puedan levantar en el camino. Él es nuestro Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos hizo a nosotros. Él es el que está con nosotros, mis amados hermanos. Por lo tanto, no desmayemos ni claudiquemos. Que el desosiego, mis amados hermanos, que nosotros podamos tener, que la desesperanza, que la vacilación, mis amados hermanos, sean superadas, meditando en las promesas de este Dios real, de este Dios verdadero, que Él quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para nuestras vidas, quiere lo mejor para ti y para mí. Bendito sea su nombre, bendito sea su amor y su misericordia, mis amados hermanos, porque sus promesas son eternas, sus promesas son fieles y verdaderas. Él lo prometió sacando un hombre de allá del paganismo, como fue Abraham de tierra de Ur, mis amados hermanos, y les dio promesas, y esas promesas están aún vigentes para el pueblo de Israel, como así también para nosotros que hemos creído en su nombre. Por lo tanto, mis amados hermanos, animémonos, démosle gloria, démosle honra a este Dios verdadero, a este Dios glorioso que está a nuestro lado, que nosotros podamos glorificarle en espíritu y en verdad. Mis amados hermanos, dice su palabra, como ya la hemos leído: clama a mí, clama a mí. Ese es un clamor, mis amados hermanos, es un auxilio en un momento de desesperación, a lo mejor en un momento de mucho peligro. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, nosotros podamos clamar a Dios, podamos pedir misericordia y podamos interceder los unos por los otros. Sabemos que el camino no es fácil, mis amados hermanos del Señor, pero nuestra seguridad debe estar en Él, en la roca de los siglos. En Él debe estar toda nuestra seguridad, porque sabemos que un día seremos tomados, mis amados hermanos. Ayúdenos el Señor para que nuestra vida pueda ir en medio del desaliento, en medio de la desesperanza, pueda ir con esperanza, mis amados hermanos, pueda ir con gozo, meditando en todas esas promesas que son fieles y verdaderas para los que creen en su nombre. Ejemplo tenemos muchos, mis amados hermanos del Señor. Tenemos al mismo José, cuando fue, mis amados hermanos, vendidos por sus propios hermanos, echado a la cárcel injustamente por una acusación falsa. Pero aquel joven
mis amados hermanos, se guardó para Dios y allí toda aquella deshonra, todo aquello que él tuvo que padecer y vivir, Dios lo cambió en honra, mis amados hermanos, y a través de esa vida también Dios mostró su amor hacia a sus hermanos como a toda su parentela. ¿Ah? Bendito sea Dios, Dios de lo imposible, mis amados hermanos, de las cosas más difíciles. Mis amados hermanos, nos muestra cosas que son muy profundas y que Él quiere que nosotros las comprendamos y las creamos. Mis amados hermanos, en esta hora Dios nos invita para que nosotros le miremos por la fe y confiemos en Él. Que Él es el que está al cuidado nuestro y que Él es nuestro pastor, que nos conduce a delicados pastos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ayúdenos el Señor para que podamos oír la voz de Dios, así como el profeta oyó su voz cuando Dios le dijo, clama a mí, así también nosotros podamos oír el llamado que Él nos hace a nosotros para que nos entreguemos a Él con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado a sus plantas y haciendo su voluntad. Mis amados hermanos, yo agradezco a Dios por esta oportunidad y le doy gracias de poder estar unos minutos compartiendo esta maravillosa palabra con ustedes y que Dios la pueda en nuestros corazones guardar y podamos ponerla por obra, mis amados hermanos, en los momentos difíciles, en los momentos angustiantes. Clamemos a este Dios. Él escuchará nuestro ruego. Él escuchará nuestra oración y por muy difícil que sea el problema, Él dará respuesta a nuestra inquietudes, a nuestros problemas. Mis amados hermanos, en esta hora, Dios les guarde, Dios les bendiga y todo lo que en este momento hemos podido meditar y compartir sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. A Él le doy todo honor, toda honra y toda alabanza. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.